Amén. Dios les bendiga a cada uno. En estos días donde todo está loco, donde todas las cosas están un poco patas arriba en muchos lugares, tanto en la política, tanto en el área militar, en el área socioeconómico, en el área de salud, es bueno poder recordar una conversación que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos, donde le preguntaban al Señor cuáles serían aquellas señales de los últimos tiempos, aquellas señales que antecederían a su próxima venida. Y en Mateo capítulo 24, uno de los capítulos más conocidos, pero muchas veces poco hablado, Jesús le responde a estos discípulos cosas que quizás algunas personas más temerosas no quisieran oír, porque prefieren la tranquilidad donde todo está sin moverse, sin preocupación, sin tener que enfrentarse a cosas que humanamente no queremos enfrentarnos. Y vamos a leer un poco para poder entrar en el tema. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se le entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Hoy en día, queramos o no, aunque el ser humano quisiera otra cosa, son los que estamos oyendo todos los días a través de las noticias, o aquellos que se informan. Se pueden encontrar con noticias que hablan de guerras, rumores de guerras, enfermedades y pestes y demás. Y es lo que el ser humano no quiere. No quiere enfrentarse a la situación. No quiere eh, plantarse bajo la idea de que Dios tiene un plan que va más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestro sentir humano, más allá de lo que nosotros queramos como cosa personal de pensar o de desear. Y son las cosas que están pasando hoy en día. Y ciertamente cuando cosas como estas pasan, muchos van en contra de Dios, en contra de lo que dice su palabra, e inclusive es penoso encontrarse con personas siendo o que se declaran hijos de Dios que aún así reclaman y prácticamente maldicen el nombre de Dios
por causa de que su palabra se esté cumpliendo. Y eso es dramático, eso es complejo, porque prácticamente es como apostatar de la fe. Y la palabra es clara y es puntual. Y Jesús le responde algo tan complejo a los discípulos y me imagino a ellos en sus mentes, en sus corazones, meditando lo que estaban escuchando y pensando todo lo que podrían llegar a pasar. Y ni siquiera se imaginaban lo que iban a pasar. Porque hay que tener en cuenta que prácticamente todos los discípulos que estaban con Jesús fueron muertos. A excepción de Juan, que murió en la isla de Patmos. Pero todos los demás murieron. Y de forma horrenda. Entonces, la declaración que está dando Jesús a sus discípulos no es cualquier cosa. No es una declaración que alegraría a cualquiera. Al contrario, le está dando no solo a ellos, sino a todos los que después en el tiempo fueron leyendo y recontra leyendo estos textos, dándole a entender que el mundo cristiano o el seguir el Evangelio no es de color de rosas. No es un mundo donde todo va a ser felicidad y tranquilidad, no. Al contrario. Habla de muerte, de persecución, de ser entregado por nuestros propios pares. El Evangelio. ¿Cómo presentamos un Evangelio que habla de cosas como esta? Por ejemplo, tomando el escenario de la mujer que perdió a su esposo. ¿Cómo presentamos un Evangelio que habla de sacrificio, que habla de dejarlo todo muchas veces, de renunciar a lo que uno tiene, aún de renunciar quizás a nuestro propio orgullo, que como humanos muchas veces nos cuesta dejarlo de lado? ¿Cómo presentamos un evangelio así? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De tiempo en tiempo han salido muchos personajes hablando y declarándose Cristo es en la tierra. No hace mucho tiempo apareció una mujer declarándose que era la Jesús encarnada en mujer en la tierra. Y curiosamente, hablando con pastores me decían, muchas personas que iban a nuestras iglesias están con ella hoy día, siguiéndola, siguiéndola. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Mirad que nadie os engañe. Estamos en el año 2025, donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, de forma que humanamente no pensaríamos que pudiese llegar a pasar, que lo veíamos muy lejos. Hoy en día, en medio de la tecnología, podemos tener tablets, celulares, proyectores. Hace poco China generó o creó el primer computador virtual, donde simplemente te pones unos lentes y puedes manejar todo lo que puedes manejar en un computador ahí. Tecnología. Pero también hay una tecnología que es de la que poco se habla y es la de proyección de imágenes en donde se les ocurra ponerlas, como por ejemplo en el cielo, en las nubes, en el agua. Proyectar imágenes de forma a través de un sistema láser. Cuidado que nadie se os engañe. ¿Sabían que uno de los planes más atractivos de las élites para los años 2030 y que se está programando y ya se viene hablando desde hace mucho tiempo es generar una falsa venida de Cristo? Donde proyectarán lo mismo que nos relata la Biblia a través de sistema holográfico, que es proyecciones de imágenes tan vividas
que el ojo humano muchas veces, si no tiene el conocimiento claro y la guía del Espíritu Santo, va a ser engañado. Va a ser engañado. Así como ya ha pasado en otras partes, con proyecciones de la Virgen María, y han engañado a mucha gente, gente de fe católica. Pero la tecnología ha avanzado y sigue avanzando. Cuidado que nada de eso es engaño. Para el 2030 está generándose la primera Biblia del Nuevo Mundo. Porque la Biblia que tenemos está obsoleta. Algo que le había contado hace un tiempo atrás, pero que ahora ya está prácticamente terminada. Pero lista para lanzarse el 2030. Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Todo enmarcado dentro de un plan maquiavélico para distorsionar lo que es la fe en el mundo. Cuidado que nadie se os engañe. Por el lado católico, nos contaba nuestro hermano de que agregarán nuevos libros a la Biblia católica. Aunque, seamos sinceros, no muchos leen la Biblia del mundo del catolicismo, pero como son buenos para utilizar cosas, para atraer y manipular a la gente, también está ahí. Cuidado que nadie se os engañe. Y oréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No hay que asustarse, porque es necesario que acontezca. ¿Es penoso? Sí, tremendamente, porque mucha gente muere en medio de las guerras. El día de ayer, el conjunto, mayor del mando conjunto de Estados Unidos acaba de dar luz verde para una operación terrestre en Venezuela, con el fin, entre comillas, de atacar al narcotráfico en tierra. Obviamente eso da luz para muchas cosas. Y el pueblo venezolano, al cual solo muchas veces conocemos lo que vive en nuestro país, que muchas veces anda haciendo lo malo, o que son mal nombrados, también hay muchos hermanos en Cristo allá, que están siendo obligados hoy en día a enlistarse en las milicias. Obligados, literalmente, obligados. Eso es lo que nos cuenta o me cuentan los pastores de allá, que han ido literalmente a las casas, a las iglesias, a sacarle a la gente y a obligarla. Nosotros te damos pan, te damos comida, te damos víveres, con el fin de que tú te pongas en la milicia. Le dan comida por arma. Pero es necesario que esto acontezca. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Simplemente principio de dolores. Mira lo que dice y enfatiza. Principio de dolores. Ni siquiera es el tiempo del dolor, es el principio de. Nuestras vidas deben de prepararse para cosas más allá. Dios en su misericordia nos sigue estirando el chicle, por así decirlo. Y no ha permitido que esas cosas aún incurran en nuestra tierra, en nuestro país. Veamos tan lejos el hecho de las grandes pandillas y los grandes carteles de narcotráfico lejos de nuestras patrias, lejos de nuestra tierra, y hoy día ya están acá. ¿Sabías que acá en Calbuco hay dos mafias fuertes? Y que una se quiso meter hace un tiempo atrás. Y para, entre comillas, dejarlo menos malo, lograron sacar a la otra, que se iba a meter acá.
pero lo vemos tan lejos. Pero eso es una realidad y penosamente estamos acá. Un escritor no cristiano, pero que le gusta mucho criticar a los cristianos, según él se declara ateo, pero llamó la atención cierta declaración que hizo y que tiene bastante razón. Él es una persona que, entre comillas, le gusta vivir tranquilo, ojalá lejos de la gente, metido en los campos. Pero él declara, el mundo que vivimos ahora, lleno de rabia, llena de drogas, lleno de muerte, lleno de asaltos y distintas cosas, está así porque aquellos que declaraban que iban a trastornar el mundo, no lo están haciendo. Imagínate, un ateo declarando algo como eso. Y la Biblia que dice que los cristianos eran aquellos que trastornaban. Pero él declara eso. Una afirmación, una crítica de alguien que se declara ateo. En Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchas veces se ha predicado este texto como afirmando de que los escogidos o los elegidos serán engañados. Pero si vemos la enfatización de este texto o de lo que dice, tenemos que entender que dice, pero se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuere posible, no está afirmando de que los escogidos van a ser engañados. Si fuere posible, aún a los escogidos. David Wilkerson, en una de las tantas predicaciones haciendo mención de este tema, él decía algo como, mira lo que dice este texto, y si fuere posible, Satanás y sus engaños y todo lo demás, tratará de engañar a los escogidos. Tratará. Porque no está afirmando de que van a ser engañados, pero que sí va a haber un plan maquiavélico por detrás que va a tratar de engañar aún a los escogidos. Y él simplemente hacía esta pregunta: ¿somos nosotros realmente los escogidos? Y si somos los escogidos, ¿nos estamos comportando como los escogidos? Y si somos los escogidos, ¿estamos buscando a Dios como los escogidos? Porque para que una persona sea engañada, tiene que estar o ser una persona no preparada, no armada, porque de otra manera, cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza, automáticamente lo va a observar y lo va a engañar. Jesús habla sobre los eventos que tendrán lugar antes de su segunda venida, y una de las advertencias que Cristo da a estas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra griega traducida elegidos es ekletos, que significa escogidos. Es un término usado varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a los verdaderos creyentes
en Jesús. Nótese lo que se acaba de leer. Referente a los verdaderos creyentes en Jesús. Las artimañas de aquellos falsos profetas eran tan convincentes, que realizarán milagros tan falsos y tendrán mesías y profetas en los tiempos finales, que incluso los creyentes nacidos de nuevo serán extraviados. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Dependerá de realmente si estamos dentro de los escogidos y si nos estamos comportando como los escogidos, si estamos buscando a Dios como los escogidos. Hay dos razones por las que la respuesta a esta pregunta es no. Primero, casi todos los comentaristas bíblicos concuerdan en que la construcción gramatical del versículo y su declaración entre paréntesis, si es posible, indican firmemente que tal cosa está fuera de cuestión. El engaño será fuerte, los malignos parecerán reales y la intención será engañar a todos, incluidos los elegidos, pero la gracia de Dios prevalecerá. Sus elegidos no serán arrastrados al engaño. Según la Biblia, segundo, la Biblia habla firmemente del hecho de que los elegidos son protegidos por Dios de los engaños que resultarían en la separación eterna de Cristo. Pablo nos dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de él. Pedro dice que los elegidos son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y Judas dice que los elegidos son amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y los elegidos perseveran en la fuerza de Dios. Con respecto a seguir falsos cristos, Jesús dice: el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño simplemente no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Ruego a Dios ciertamente todos los días pudiese ser uno de aquellos escogidos, que esté en los tiempos finales y no caiga en medio de toda la artimaña que se mueve en el mundo. Ruego a Dios todos los días por mis hermanos para que eso sea también en cada uno de ustedes y los que no están acá también en distintas partes. Porque ciertamente es muy penoso encontrarse con situaciones, o mejor dicho, con personas que declaraban tan abiertamente ser cristianos, que predicaban en la calle, que hacían cosas maravillosas en el nombre de Cristo y que hoy en día son arrastrados por doctrinas engañosas, donde rayos que da pena y quizás hasta rabia ver cómo usan y manipulan hoy en día el Evangelio con solo el fin de sacar y sacar cada vez más y más y más el dinero de las personas sin importar el sufrimiento que pueda estar pasando la otra persona. Con este tan mal llamado evangelio de la prosperidad, donde te prometen las cosas más lindas del mundo, donde te prometen todo espectacular. Da esto y recibirás esto. Como si tuviéramos que estarle pagando a Dios para que Dios nos bendiga. Hay ofrendas, sí, hay diezmos, sí, pero hacer uso y usufructo del dinero como una marca de herramienta o como una herramienta en realidad para poder estrujar el bolsillo de las personas, no es correcto. Hace muchos años atrás me invitaron a un servicio, a un culto, y la promoción hablaba de que iba a llegar un profeta y también un apóstol, de que iba a ser un culto espectacular y que iba a salir con grandes bendiciones del lugar.
Nos sentamos con dos amigos, en la mitad de la sala y cuando comienza el culto, ni siquiera una oración para comenzar, para, como hacemos por acá, o orar para que Dios ordene y guíe todos a través de su Espíritu Santo. No, la primera declaración de aquel que iba a predicar en esa noche, antes de todo, era un apóstol y declara tal cosa. Hoy día vas a salir con un auto nuevo para tu casa. Obviamente que te digan algo así para uno fue chocante. Para muchos que estaban ahí fue como, ¡ah! Porque es mucho más fácil apelar a la codicia y a la avaricia del ser humano antes de que declarar la palabra como corresponde. Y la verdad que ese día nos paramos y nos fuimos con mis otros amigos y no quisimos estar ahí, nos quedaron mirando, nos preguntaron por qué se van. Y simplemente aquel que estaba en la puerta, que conocí hace mucho tiempo y que enseñaba en algunas iglesias, le dije, lee tu Biblia. Entonces es tan fácil engañar a la gente. Pero aquellas que son ovejas, que saben cuál es la voz del Señor, que saben cuál es la palabra, es muy difícil de engañar. Intentarán, sí, pero es muy difícil. A no ser que en el corazón, en algún punto, haya un desliz y se prefiera la avaricia, el engaño y lo tan relajado y tranquilo de la vida. Ser engañado es una señal de los no regenerados. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, engañados y esclavizados por toda clase de pasiones y placeres. Después de la salvación, a veces podemos desviarnos de la verdad, pero la Biblia deja claro que los elegidos de Dios no pueden ser engañados hasta el punto de perderse definitivamente. Si los escogidos de Dios pudieran ser engañados de esa manera, la elección que Dios hizo de ellos sería frustrada. Y eso no es posible. Todos los que están en Cristo han sido predestinados, llamados, justificados y finalmente serán glorificados. Han, habido en- Han sido entregados a Cristo y de todos los que le han sido entregados no perderá a ninguno. Fuimos predestinados ya desde antemano, escogidos desde el vientre de nuestra madre, con el fin de servir, de bendecir, de glorificar el nombre de Dios. Si eso no nos hace ruido, puede ser que haya algo que no está bien. Cuidado de que nadie os engañe. Si eres una oveja que realmente estás escuchando la voz de Dios, la voz de tu pastor, de Jesús, ciertamente no vas a ser engañado. Y si sabes de alguien que está en ese proceso de ser engañado, de seguir escuchando o de escuchar doctrinas falsas, Dios también nos llama a ser atalayas en medio del pueblo. Y no callarse, no callarse. Haciendo memoria de esto, al escudriñar un poco esto, hacía memoria hacia atrás de la poca memoria que tengo, que recuerdo. Eh, que ciertamente me arrepiento de no haber sido atalaya hace muchos años atrás cuando comenzaron todas estas doctrinas de la prosperidad en Punta Arenas, donde personas que predicaban genial, que se dedicaban a estudiar, imagínate, personas que estudiaban la palabra, fueron atraídas por estas doctrinas, al punto de tergiversar la doctrina, hasta el punto de tergiversar la palabra. Entonces no es cualquier cosa. Es súper delicado
el hecho de no estar cimentado en la palabra de Dios, de no buscar de Dios. Y aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, aunque muchas veces no puedas levantarte de tu cama, si tu fe está centrada en Cristo, no hay forma de que algo, una doctrina engañosa, te venga a remover de la fe de la cual vives. No hay forma. Recuerdo una escena, dos jóvenes mormones, nos encontramos justo en la esquina de la iglesia que iba en Punta Arenas, en la calle, y nos pusimos a conversar. O más que nada los dejé hablar porque como andaban de misioneros, querían expresar lo que querían predicar. Y les dije simplemente, pero yo voy a la iglesia que está acá. Los invito, pasen. Y uno intentó como que quiso pasar. Y después el otro simplemente dijo, tú no quieres tentar. Y de poco en poco se fue elevando el tono de voz de las personas que mormona, que venía a predicar de Jesucristo. Y prácticamente terminó maldiciendo porque lo estaba invitando a entrar a la iglesia. Y simplemente recuerdo aquellas palabras que me dijo un amigo que es pastor. Si tu fe está cimentada en Cristo, aunque te vayas a meter a la sinagoga de Satanás, no vas a ser removido por ningún motivo de tu fe. Si realmente estás cimentado en la fe de Cristo, no hay forma que te remueva. Y para ir terminando, hay una religión que si tú no estás preparado, te dan vuelta así, súper rápido. Los conocí, o escuché primera vez en Punta Arenas, y después los conocí en Coyhaique, y son aquellos de la fe Bahá'í. Cuando yo escuché de la fe Bahá'í, ¿qué es eso? La fe Bahá'í, en pocas palabras, es una religión que toma todas las religiones en una. En pocas palabras, todas las religiones llevan a Dios. Son muy estudiosos, conocen la Biblia de tapa a tapa y todas las demás libros o escrituras de distintas religiones. En Calbuco, hace una semana atrás, me encontré con dos personas que vestían bien diferente a lo común, dado que eran como prácticamente como ver gente de las tierras árabes y cosas por el estilo. Y curiosamente eran de esa fe Bahá'í. Y están haciendo un recorrido por todas las ciudades de Chile porque quieren empezar a plantar sus templos en distintas ciudades. Y cuando estaba en esto, me acordé de eso. Y esa frase en mi mente, cuidado que nadie os engañe. Cuidado que nadie os engañe. Hay que estar firme. Hay que estar buscando de Dios todos los días, a cada instante, a cada momento. Y orar por la iglesia, no solo por nosotros, orar por todas las iglesias del mundo. Por las iglesias que son de la corporación, obviamente, para que los pastores no desvíen su mirada de la doctrina real. Porque cuando llegue el momento, aunque penoso va a ser, se va a determinar quién es oveja y quién es cabra. Y las ovejas conocen la voz de su pastor. Dios nos guarde, Dios nos libre de caer en cosas raras y preparémonos, necesitamos prepararnos para todas las cosas que se están vaticinando en el mundo. Vive tu vida, sí. Disfruta de ella, sí. Pero también predica de la palabra. Y principalmente busquemos de Dios.
Principalmente oremos a Dios, porque eso es lo que nos va a mantener firme con lo que se avecine. Y muchas veces hablar de cosas que se avecinan no es grato ni agradable. Pero les dejo este pequeño dato final. La presidenta de la Comunidad Europea, en una entrevista, declaró que para este octubre, el mes que estamos ahora, en Europa, se va a lanzar el euro coin, la moneda digital europea. Sus palabras que dijo en esta entrevista y que después, por el revuelo que causó, tuvo que, entre comillas, ratificarla, pero como dicen, lo dicho, dicho está. Sus palabras prácticamente fueron: nosotros vamos a lanzar el Eurocoin en octubre de este año y nadie que no tenga esta moneda podrá comprar ni vender si no tiene esta moneda. ¿Parecido a algo que conocemos en el libro de Apocalipsis? Sí. ¿Tiene que llamarnos la atención? Ciertamente. Porque aún más, en el mundo criptográfico, Estados Unidos está acelerando todo, firmando decretos para acá, para allá, para desdolarizar o eliminar el dinero para dejarlo todo digital. Al eliminar el dinero y al dejar todo digital, esa libertad que aún tenemos al tener dinero físico desaparece. Y si ahora cuando compramos con tarjeta, cuando hacemos transferencias ya es registrado, en la forma digital, peor todavía. Si te quieren quitar todo, chao. Así que hay que prepararse. Porque la Agenda 2030, de la cual no se quiere hablar muchas veces, es una agenda horrible. Es una agenda horrible. Que va totalmente en contra de los principios de Dios. Y que el presidente que tenemos actualmente es parte de esta agenda, como muchos otros presidentes. Así que Dios sea en su misericordia, aún teniéndonos con tranquilidad hasta cuando Él quiera. Y simplemente decirle no, o cuidado de ser engañados, porque muchas cosas más se están vaticinando y más cosas se están arreglando con el fin de ir en contra de los principios de Dios. Así que eso, Dios les bendiga. Mi pastor ahora.